Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. De hoy está con nosotros don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, don Pedro Romero. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días a todos. Y don Guillermo Dupuy. Muy buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia. Bueno, esta semana pasada se ha producido otro hecho, bueno, varios hechos lamentables. Y voy a hablar de algunos de ellos y ya después desarrollaremos en profundidad los temas. Y bueno, en primer lugar me llama la atención, no por lo inusual, porque esto ya es moneda de cambio ya en las universidades españolas, la falta de cultura democrática que allí se imparte, que a Iván Espinosa de los Monteros ha sido escracheado, como se dice, por una turba de orcos comunistas en la Complutense. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en la sala la sede, mejor dicho, de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, un terrorista yihadista se le ha permitido hablar, condenado, un tiparrajo de estos, condenado a 42 años de cárcel, se le permite hablar, pues como ya le he dicho, es decir, que yo ya me pregunto que Sánchez no tiene fondo por todo, y por esto una vez más. En fin, no sé, yo estoy hecho ya no me sorprende nada. Ya tengo una coraza y ya no me sorprende nada. No sé si a nuestros tertulianos les sorprende algo o no. Y a propósito de este tema, pues me gustaría darle la palabra, por ejemplo, a don Eduardo Ruiz, que a su vez tenemos la suerte de conocer personalmente a Iván Espinosa y bueno, y ya no por Iván Espinosa, sino por cualquier otra persona que quiera o que pueda utilizar la palabra en un foro que supuestamente es democrático como la universidad, eso lo han impedido. Bueno, pues adelante, don Eduardo, ¿qué Sí, le parece todo esto? pues muchas gracias, don Ricardo. Bueno, esto es lo que pasa cuando los partidos que no son de izquierda ceden gratuitamente al marxismo, a los socialistas y comunistas, lo público, ¿no? Porque ellos creen que lo público, que todo lo público es de ellos. Es de ellos la calle, es de ellos las universidades, es de ellos la enseñanza, es de ellos la sanidad, todo es de ellos, ¿no? Entonces, claro, lo que no puede ser es que algo que pagamos entre todos, seamos de izquierdas, de centro, de derechas, liberales o marxistas, pues que solamente unos pocos se apropien incluso por la fuerza de lo que es de todos, ¿no? Entonces, a una de dos. O lo pagan ellos con su bolsillo todo, o aquí hay que poner fin ya a esta estrategia del miedo, de la coacción física y de la posesión porque yo lo valgo, o por el artículo 33 que el marxismo, que los socialistas y comunistas practican en España. Es que llevamos muchos años aguantando esto y creo que hay que poner fin ya a esta situación. Y hay que empezar poniendo fin, por ejemplo, al dominio ideológico que tienen en las universidades públicas los izquierdistas. Socialistas y comunistas se han hecho dueños de las universidades. Entonces yo creo, las públicas me refiero, ¿eh? Entonces yo creo en fin, lo que pagamos entre todos tiene que ser de todos o no tiene que ser. Eso es así de claro. O es de todos o no es. Entonces las universidades públicas, si han de existir, ha de garantizarse su neutralidad ideológica completa y total. Y si algún profesor, algún rector, algún decano sigue aplicando ideologías sectarias y discrimina por razón ideológica a alguien, ese señor tiene que irse a la puñetera calle. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Entonces, creo que ya va siendo hora de que abramos en España un debate sobre el modelo de universidad pública que queremos. Porque es que además este modelo radicalizado, eh, entregado al neocomunismo, es un modelo que ha fracasado. Es decir, es un modelo que está demostrando que las universidades públicas españolas están en nivel de calidad muy bajo, comparadas con las europeas o con las americanas, muy bajo. ¿Y esto por qué? Porque se está cambiando de enseñar ciencia a enseñar ideología. Y, lógicamente, cuando llegamos a ese punto, pues urge hacer un debate público sobre qué hay que hacer con las universidades públicas en España. Y bueno, y lo que le pasó a Iván, pues lógicamente es una manifestación, a Iván Espinosa de los Monteros,
una manifestación de este fenómeno en el cual radicales izquierdistas, marxistas, comunistas, socialistas se han hecho dueños de algo que no es suyo. Y bueno, pues hay que aplicar el poder coercitivo del Estado frente a esta gente. Lógicamente, no solamente quitándoles el dinero, sino, pues en fin, enseñándoles el camino de la fuerza a través de la puerta de la universidad, ¿eh? Que se vayan a la puñetera calle todos y que lo que quieren estudiar se lo paguen con su bolsillo. Muy bien, don Pedro, ¿qué le parece? Después abordaremos lo del tema del terrorista en el Congreso, que también tiene un apartado. Que, a ver, don Pedro, en este tema, Sin duda. con respecto a lo de Iván Espinosa Sí, y la bueno, universidad, y la m- universidad. me gusta mucho el debate que propone abrir don Eduardo sobre el modelo de universidad pública que queremos. Yo diría que queremos que no sea estatal en absoluto, privatizar todo, 100% por completo, ayer, mejor que mañana, y tendríamos muchos menos de esos problemas. Es verdad que, porque claro, no podemos caer en la tentación de utilizar ese mismo poder coercitivo del Estado para censurar a los del otro lado o para echar solo a uno. No, lo que hay que hacer es privatizar y cada uno con su dinero y con sus instituciones que las oriente ideológicamente como quiera, porque me parece inevitable, parece imposible no tener sesgos ideológicos. La gente los tenemos. Lo único que cabría exigir, creo yo, es pues que, oye, te los pagues tú. Es decir, tú quieres tener una universidad en la que los alumnos solamente estudien a Marx y solamente escuchen ideología izquierdista, pues vale, pero que paguen ellos su matrícula y no, como muy bien dice don Eduardo, con el dinero de todos. Entonces, bueno, a mí me parece que esa sería la única solución viable, porque es verdad que hoy en día en la Universidad Estatal Española parece que solamente hay censura hacia un lado. Y siempre cuando hay alguien que no es de izquierda fetén, pues se le montan este tipo de numeritos y se le dificulta el acceso y realmente la universidad debería ser un sitio en el que se contraponen puntos de vista y en el que a los alumnos se les permite escuchar todos los lados para formarse una opinión propia. Lo que pasa que, claro, esto me parece bastante utópico y bastante ingenuo pensar que puede ser así, sobre todo con una academia que está copada por gente que no depende de sus resultados para cobrar más o cobrar menos, para seguir trabajando o no seguir trabajando. La única respuesta que tiene el sistema educativo estatal cada vez que se ponen de manifiesto sus paupérrimos resultados, la única respuesta, la única solución siempre es más dinero, más recursos, más inversión, más profesores, todo que sigamos pagando más. Y además es muy preocupante, y esto no es verdad que no solo pasa en España, esto ya es un problema que ocurre en cualquier sociedad que tenga la educación, sobre todo la educación superior, estatalizada, y es que en la práctica lo que pasa es que los pobres le subvencionan la educación a los ricos, porque normalmente la gente de menos recursos, incluso aunque la universidad estatal sufrague la mayor parte de sus gastos con cargo a los impuestos y al erario público, pero siempre la gente que tiene menos recursos eh, va a decidir empezar a trabajar antes. Y normalmente lo que pasa es que, pues bueno, alguien que viva en un pueblo que esté lejos de una universidad, pues no se puede permitir pagarse una habitación siquiera en una ciudad que tenga universidad y perder 4 años de su vida, 5 o 6 si tiene que hacer un máster, gastando dinero para comer y para alquilar un sitio donde vivir e incluso transporte, etcétera. Normalmente, si eres una persona de bajos recursos, pues no te puedes permitir esa inversión o te cuesta más decidir hacerla, salvo que tengas una beca. Y entonces lo que pasa es que la gente que sí se puede permitir eso, al final no paga el gasto completo de la universidad porque esa otra gente que se va a trabajar antes
con sus impuestos, está pagándole la universidad a esa otra persona que no ha entrado a trabajar todavía, porque a lo mejor sí su familia tiene esa holgura y sí puede permitirse invertir 4 años de su vida o 6 en estudiar una carrera. Y esto la verdad es que todo el que defiende la postura de izquierdas de lo público no lo ve. Igual que no ve pues cómo se malgasta el dinero público porque nadie parece pensar que hay que ganarlo y que hay que cuidarlo. Entonces, bueno, me parece que es un debate muy interesante en el que quizá pues no tuviéramos la misma postura, porque yo lo que defiendo directamente es la Bueno, privatización total. pero defenderá la libre expresión de Iván en Sí, cualquier por ámbito. supuesto, En este caso sí de Iván y cualquier otro. ¿Eh? Yo me por imagino supuesto. que sí, ¿no? Bueno, En eso sí. Don Guillermo, suya la palabra, adelante, sobre este tema. Bueno, lo primero destacar que la izquierda que tanto habla de las amenazas a la democracia, a la libertad que constituyen determinadas formaciones, bueno, aquí se demuestra una vez más que los que son una amenaza para el sistema democrático eh, son las fuerzas de extrema izquierda. No se han dado casos de boicot y de impedir a ningún dirigente de izquierdas dar una charla en la universidad por parte de simpatizantes del Partido Popular o por parte de simpatizantes de Vox. Siempre es la extrema izquierda la que hace uso de esta violencia y de estos atentados a la libertad de expresión. Yo, aunque soy un firme partidario, o sea, me parece por razones morales, que no soy partidario de la educación universitaria estatal, yo lo que sí que querría destacar es que aquí fundamentalmente es un problema de orden público. Es decir, que unos energúmenos no dejen dar una charla a un señor porque no piensan como ellos, bien es cierto que ocurriría menos, entiendo yo, en centros universitarios privados, pero es que si ocurre en un centro privado, también es un problema de orden público. Es decir, aquí lo que cabe exigir es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen como encomendada la preservación de la libertad y de los derechos individuales, actúen. ¿eh? Es decir, si hace falta movilizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, seguimos y hablamos ahora de la, en fin, de la performance del terrorista yihadista condenado a 42 años de cárcel que se le ha permitido acceder y hablar en la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, gracias al Partido Socialista Obrero Español. ¿Eh? Otra frente más, ¿no? O sí o no, don Guillermo. Sí, sí, pero estamos en esa línea de degradación institucional en donde el gobierno de la nación se apoya con el brazo político de una organización terrorista como es Bildu, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de ahí, pues no nos debe extrañar, por ejemplo, el respaldo que el gobierno de España ha hecho a una organización terrorista como Hamas, o que ahora inviten al Congreso de los Diputados a un, a un terrorista, ¿no? Es un proceso de degradación nacida del deseo de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, de gobernar al precio que sea. Entonces tenemos, pues eso, el único gobierno democrático europeo que se sustenta en formaciones de extrema izquierda. Bueno, no es que se sustenta, es que forma parte. La extrema izquierda en nuestro país, cosa que no pasa en ningún otro país, forma parte del gobierno de la nación. Es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y la extrema izquierda que representa Sumar, ¿no? Y luego, además, como ni con esas le llega el suficiente apoyo, pues tiene que pactar con formaciones que se han movilizado en contra del Estado de Derecho o a través de un golpe de Estado, como fueron las formaciones separatistas, o los continuadores de la extinta y legalizada Batasuna, como son Bildu, una formación que sencillamente sigue sin condenar ni un solo atentado de ETA, con lo cual, pues dime con quién vas y te diré quién eres y quien se acuesta con niños, pues meado se levanta, ¿no? Entonces forma parte más del paisaje, Uh-huh. ¿no? Pero bueno, en eso estamos, en esa seguimos. En eso seguimos. Don Eduardo, ¿qué le parece? Oye, pues yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, estamos en lo de la
todo lo público es de ellos, ¿no? Y por tanto, como todo lo público es de ellos, pues hacen un uso abusivo de lo que en realidad es de todos, ¿no? Que pagamos todos con nuestros impuestos. Y bueno, hablaba Guillermo de que tenemos el único gobierno democrático europeo que tiene a gente, a comunistas en su interior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, el problema es que ¿se puede llamar democrático a este gobierno a estas alturas? Yo creo que la democracia en España languidece y peligrosamente se adentra en una senda bolivariana venezolana, porque este gobierno de socialistas y comunistas, apoyado por el brazo político de una estructura terrorista, como bien ha dicho Guillermo, y de separatistas, golpistas, pues este gobierno está calcando algunas de las maniobras que hizo Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, colonizar el Tribunal Constitucional, tener al fiscal general del Estado a su servicio, de quien depende, ¿verdad? Su fiscal general, como decía Sánchez hace poco, realizar cambios legales ad hoc para beneficiarse ellos mismos, a su propia gente, las leyes de amnistía, los indultos. Es decir, realmente todo esto es una absoluta perversión de la democracia. Y claro, yo creo que hablar de que en España ha habido un régimen democrático normal es una falacia, por desgracia, ¿no? Y llevar un terrorista islámico al Congreso ya es el colmo de lo que nos faltaba, ¿no? Es decir, ya es... tengamos en cuenta que la gente que lo ha promovido, pues es gente que se ríe de España, que se ríe de nuestros valores, de los principios básicos que han configurado nuestra nación, del esfuerzo, del honor, en fin, de la honra, de la patria, en fin, de los valores. Y todo eso, pues lógicamente les importa muy poco, ¿no? Y es más, se mofan de todo esto, ¿no? Y claro, pues meter a un sujeto como este en el Congreso pues es una consecuencia más de esa befa continua, hostil e insoportable que hace este gobierno frente a más de media España. Pedro, adelante, por favor. A mí me llama mucho la atención, bueno, coincido que la degradación institucional, como decía don Guillermo, y la falta de límites que comentaba don Eduardo de este gobierno a la hora de mantenerse en el poder, bueno, cada vez nos va mostrando nuevas, o nos va dando nuevas sorpresas, ¿no? Parece que no hay ninguna línea que el presidente del gobierno no esté dispuesto a cruzar con tal de seguir en el poder, pero me llama mucho la atención que en este caso en concreto, por lo visto, lo que los catalanistas querían transmitir con todo esto es que aquellos atentados en Cataluña era el Estado español el que de alguna manera los promovía o los consentía o había cierta connivencia con el CNI, no sé, no entiendo si lo que quieren es intentar quitarle responsabilidad a la Generalitat o si quieren, porque claro, no sé si esto es, le están echando la culpa al gobierno del propio Pedro Sánchez o la verdad me Insultarnos, desconcierta. don Pedro, insultarnos a todos los españoles y humillar a España, básicamente. Bueno, eso sí sería en la línea, ¿no? de sus acciones pasadas, pero me sigue llamando un poco la atención, ¿no? Pero bueno, incido en lo mismo. Da la impresión de que Pedro Sánchez al final, bueno, me pides esto para seguir votando aquí o allá, pues eso te doy. ¿Qué más me da una cosa que otra, no? Ujú. No, nosotros además, en el caso concreto del terrorismo islámico, que es un capítulo tabú en la historia reciente de nuestro país, pues, pero es así, hay que decirlo que en el caso del terrorismo islámico no hay que recordar que el gobierno de España se plegó a las reivindicaciones del terrorismo islámico con la excusa de que habían sido terroristas islámicos los que habían matado a 200 personas en el 11S. Y 12M. como en el 11M, perdón. Y como el 11M y el gobierno se plegó a las reivindicaciones de toda organización terrorista islámica, se plegó nada más llegar al gobierno a esas reivindicaciones basándose precisamente en que los terroristas que habían hecho la matanza no eran terroristas de la ETA, sino que eran terroristas islámicos, como si eso fuera una razón para plegarse a las exigencias que los terroristas islámicos hacían respecto a Irak, ¿no? Entonces, porque recordarán, es decir, cuando se sabe que esto es una organización,
supuestamente se conoce que la naturaleza de los que han hecho la matanza eran islámicos, no fueron las embajadas de los países islámicos las que fueron ocupadas por la población española, no fueron las mezquitas musulmanas las que sufrieron el acoso de la lógica ira ciudadana. No, no, no. La ciudadanía, la ira ciudadana, la lógica ira ciudadana se encauzó contra los más claros enemigos del terrorismo islámico, que era en ese momento el gobierno de la nación. Era el sueño nunca logrado por ninguna organización terrorista. Es como cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, imagínense que ustedes la gente, en lugar de ir a aporrear a tabernas y las sedes de Ribatasuna, la matanza, al saberse el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la ira ciudadana se hubiera dirigido contra las sedes del Partido Popular. Sería inexplicable, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurrió en este país. En este país, cuando se supo, pues se tuvo conocimiento de que el terrorismo que había hecho la matanza era de naturaleza islámica, pues se hizo lo que los islamistas nos estaban reivindicando, que era que saliéramos de Irak y, en fin, un triunfo absolutamente... Porque el terrorismo nunca mata por matar. Es decir, el objetivo de toda organización terrorista no es la muerte de la gente, es un medio para conseguir sus objetivos políticos. O haces lo que yo exijo o te pongo muertos encima de la mesa. Bueno, pues las organizaciones terroristas brindaron por el cambio de gobierno que habían provocado, supuestamente ellos. O sea, que ya me da igual si eran galgos o podencos. A mí lo que me llevé las manos a la cabeza es que en función de qué naturaleza terrorista fueran los que cometieron los atentados, nos íbamos a poner del lado de los terroristas o del lado del gobierno. Me parece tan absurdo como si ante un atentado de ETA hubiéramos preguntado, ¿pero quién ha sido? ¿Ha sido el comando Vizcaya o el comando Álava? Porque es muy importante. ¿Quién ha Mm. matado? ¿Es el comando Álava o es el comando Vizcaya? Porque si es el comando Vizcaya, yo me pongo de parte del gobierno. Pero si es el comando Álava, me pongo de la... O sea, es absurdo, es absurdo. Y es un caso de los pocos del siglo XX en que una organización terrorista, no sé si además es la autora o no la autora, porque por lo menos hay dudas, ya en eso no entro, porque en todos casos no tengo conocimiento de causa, pero si parece ser que lo hicieron terroristas de carácter islámico, pues es la primera, en el siglo XX, la historia del siglo XX, todos los historiadores que se dedican al fenómeno del terrorismo, fue una operación terrorista absolutamente exitosa porque consiguieron aquellos fines por los que habían matado a la gente, porque el objetivo no era matar a la gente, el objetivo era matar a la gente para hacer cambiar un gobierno y para hacer cambiar una política. Entonces, claro, como eso los españoles no lo hemos abordado, no los hemos abordado, pues al fin y al cabo, pues claro, se pueden permitir pues, que nos alineemos con terroristas islámicos que están matando judíos en Israel o que traigamos a un... Pero si es que ahora hasta un terrorista nacionalista de extrema izquierda, que a eso sí que la población española sí que está educado contra ellos, o ha tenido hasta hace tiempo ciertos resortes contra ellos, pues si ya están de socios de gobierno de Sánchez. Entonces, y con representación en el Congreso. Entonces, se ha perdido todo criterio moral respecto a qué se puede y qué no se puede dar de interlocución en el Congreso. Y es un proceso de degradación, absolutamente. Bueno, si os parece, pasamos a un tema bueno, que también ha suscitado mucha controversia esta semana pasada. Se llama salario mínimo interprofesional, la puesta en escena de la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, hablando del gran avance que es el salario mínimo interprofesional, los 50 euros, esos que sacan de pobres a cualquiera de su vida. Y por otro lado, la ministra recaudatoria de Hacienda, la Montero, la Marichus Montero, que dice que tienen que tributar. Bueno, en primer lugar, dos cuestiones. ¿El salario mínimo garantiza algo? Eso por un lado. Y por otro lado, si es así, es coherente poner también un impuesto de rendimiento de trabajo personal a este salario.
a ver el libertario de la mesa, don Pedro Romero, ¿qué le parece a usted? Adelante. Bueno, son muchos temas, porque efectivamente, por un lado Pero está. no extendámonos desde el punto de vista filosófico, si no, no acabamos. Pero vamos, esto es puntual. Ya, ya me ha visto usted venir, ¿no? Hombre, ya. A ver, en lo concreto, es una vergüenza que en el propio gobierno se estén peleando y que quieran hacer ver que algunos miembros no sabían que la mitad de la subida del salario mínimo se le iba a quedar a Hacienda. Porque esto sí, lo saben perfectamente, pero es que si no lo saben es peor, porque son más tontos todavía de lo que pensamos, ¿no? Es decir, el asunto aquí es que el gobierno nos ha vendido esta idea de que no nos preocupemos porque con impuestos se arregla todo, y no tampoco nos preocupemos porque los van a pagar los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que no nos hemos dado cuenta es que todos somos ricos, menos ellos. Entonces ellos ahora suben el salario mínimo un poquito, ya, pero tú ya está, tú ya has pasado del mínimo, entonces ya tienes que tributar. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Que se vende la idea de que alguien que gana 25.000, 30.000 euros al año brutos es rico y ya tiene que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que en los propios medios de comunicación intenta calar y que, bueno, es la idea, porque efectivamente, el que es rico de verdad y gana un buen dinero, pues se puede permitir eludir todo lo que pueda, se puede permitir relocalizar. Bueno, el que es rico o el que es hermano del presidente del gobierno. Es decir, al final también de esa manera se puede. De hecho, es curiosísimo cómo el informe sin firma de la agencia tributaria para justificar el esquema tributario del hermano del presidente del gobierno lo está usando un montón de gente en su propia defensa, ¿no? Esto que Hacienda, gente que intenta minimizar la cantidad de impuestos que paga viviendo en el extranjero o no siendo residentes o tal, siempre le pone el mayor número de pegas posibles y siempre todo, y sin embargo, en este otro caso, pues oye, todo vale y no hay ningún problema, y se aceptan hoteles como residencias cuando eso no se le acepta nunca a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto ahora les habrá abierto un agujero. ¿Quién sabe si esto de subir el salario mínimo para empezar a cobrar un poquito más no compensa en parte el agujero que se les ha abierto con toda esa gente que ahora está usando el informe del hermano del presidente del gobierno para justificar el no pagar impuestos en España porque son residentes en el extranjero? Entonces, bueno, es un esperpento, es una vergüenza, y, y va en la línea de todo este gobierno. Y luego, aunque sea mínimamente, efectivamente el salario mínimo no sirve para nada más que para dejar fuera del mundo laboral a gente que podría a lo mejor producir menos de ese salario mínimo y estaría dispuesto a trabajar por menos. Y eso es el único efecto que tiene, porque si el salario mínimo tuviera el resultado que nos quieren vender que tiene, ¿por qué no tenemos un salario mínimo de 5.000 euros al mes? Claro. Porque es un gobierno muy insensible y no, estaba de coña, un poco apuntando lo que dice don Pedro. O sea, una vez que ya rompes el vínculo entre el salario y la productividad, lo que cabe preguntar es, oye, porque si todo es una cuestión de sensibilidad social del legislador y no una cuestión de productividad, ¿por qué fija usted el salario mínimo en 1.200 y no lo fija usted en 5.000, efectivamente, o en 10.000? Es como la reducción laboral, de la jornada laboral, chico. Pues déjalo en 5 horas y ya está. Pero claro, es que el problema está en que los salarios están en función de la productividad y el salario mínimo, a mí me parece de principio un atentado a los derechos civiles, a los derechos de los trabajadores, porque yo creo que el salario mínimo de cada trabajador lo tiene que fijar ese trabajador. Es decir, el salario mínimo de don Ricardo lo debe fijar don Ricardo, el salario mínimo de don Eduardo lo debe fijar don Eduardo, y nadie puede confiscar el derecho a fijar el salario mínimo de los trabajadores. Lo puede confiscar no un sindicato o un gobierno. Cada trabajador, como parte de sus derechos individuales, está diciendo: yo estoy dispuesto o no dispuesto a trabajar, no estoy dispuesto a trabajar por menos de esto o dispuesto a trabajar por más. Pero eso lo fija el trabajador, no un tercero, ¿no? Entonces, me parece
de principio un atentado a los derechos de los trabajadores, porque se le usurpa un derecho que debe conservar cada trabajador, porque las circunstancias de cada trabajador es muy distinta. A lo mejor yo por un salario mínimo no me pongo a trabajar, pero si empezar ahora a trabajar, tengo poca productividad, tengo poca formación, me interesa meterme en la rueda del trabajo, aunque sea un salario muy, muy, muy bajo, porque tampoco quiero decir, los salarios mínimos son salarios bajos, pero a lo mejor es la forma que tengo yo de meterme en el mundo laboral y poco a poco ir subiendo, ¿no? Yo siempre he dicho que el salario mínimo o es inocuo, porque ya la inmensa mayoría de los trabajadores estamos por encima del salario mínimo, o es inocuo o es contraproducente. Entonces, es inocuo para la inmensa mayoría de los trabajadores, pero es contraproducente para aquellos trabajadores y aquellos sectores en el que la productividad les podría permitir meter, pero como al prohibirle al trabajador que se ponga a trabajar por menos de tal cantidad, le impide acceder al trabajo. ¿Qué ocurre con eso? Pues como la gente tiene que comer, lo que hace es potenciar la economía sumergida y el mercado negro, ¿no? Como forma de supervivencia. Pero bueno, aquí a la demagogia, es verdad que a la demagogia del gobierno en este asunto le ha salido también y le ha aguado la fiesta la pulsión, la voracidad fiscal de este gobierno, con lo cual toda la fiesta demagógica que estaban haciendo con lo del salario mínimo se les ha derribado por la voracidad fiscal cuando han dicho, oiga, entonces ahí la izquierda se ha dado cuenta de que estamos aquí vendiendo lo del salario mínimo, pero luego el fisco se lleva más de la mitad del incremento. Y entonces, pues nada, ya, ahí va a tener un problema el gobierno porque ya no solo Sumar o Podemos, es que el Partido Popular, que tuvo bastantes reflejos, inmediatamente presentó una proposición de ley para exigir que el salario mínimo, el nuevo salario mínimo, no esté sujeto a tributación por IRPF. Con lo cual, ahí el gobierno tiene un dilema. Es decir, ¿qué hace? El gobierno se encuentra partido ante la opinión pública que vamos a asistir a otro espectáculo como la reforma del sí, solo sí, en la que una parte del gobierno votó a favor de la reforma y otra parte del gobierno votó en contra, incluida la titular del ministerio. Aquí que vamos a ver a la ministra de Hacienda votando que sí y a la vicepresidenta, pues ahora las dos son vicepresidentas, una es vicepresidenta primera y otra vicepresidenta segunda. ¿Van a votar con signos contrarios cuando esto se someta a votación? ¿O se va a hacer que pasen por el aro los que quieren? Yo pienso, no lo sé, pero pienso que al final van a recular y van a dejarlo de la tributación porque ellos mismos se han pinchado el globo de la demagogia, toda la demagogia que estaban haciendo con el salario mínimo, con lo que estaba saliendo, bueno, y ahora aparece Hacienda. Y eso, vamos, ha tenido un efecto brutal. Entonces, pienso que al final van a pasar por el aro, creo pensar que van a pasar por el aro la parte de la ministra de Hacienda y el presidente del gobierno, ¿no? Que además a Sánchez, como comprenderás, le da exactamente igual. Es decir, que depende de que retirar la tributación, se retira la tributación. O sea, Sánchez no tiene ningún problema para decir mañana lo contrario que ha dicho hoy. Pero bueno, el caso es que el gobierno se tendrá que poner de acuerdo en una posición o en otra y ahí lo va a pasar, va a estar apurado, por lo menos durante unos días. Ya veremos en qué queda. Adelante, don Eduardo, adelante su turno. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es explicar a nuestra audiencia qué es el salario mínimo interprofesional, qué es lo que se sube. Entonces hay que explicar a la audiencia qué es la cantidad mínima que se cobra en un empleo asalariado por parte del trabajador que no está cualificado. Es decir, que tiene la categoría profesional más baja, que es la de sin cualificación. Entonces, claro, el problema que nos encontramos aquí es que para que una empresa contrate a un trabajador de estas características, tiene que aportarle valor, su trabajo, a la empresa. Y claro, si el salario mínimo interprofesional es muy alto, es muy complicado que un trabajador no cualificado pueda generar un valor a la empresa que le compense contratarle. Y eso hay que dejarlo claro, así, en primer lugar. En segundo lugar, como bien ha dicho don Pedro y don Guillermo, si tan bueno es subir el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no lo subimos a 3.000, a 5.000, a 10.000 euros al mes? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si es conveniente hacerlo, pues en fin, que se haga, que nos expliquen por qué no. Y otro inconveniente que tiene a subir el salario mínimo es que
además se aumenta con esto las cargas sociales que las empresas tienen que soportar por cada trabajador contratado. Es decir, y de un país como España, que es un país en el que el 80% de las empresas, o el 85% son pymes, pues lógicamente eso genera un problema muy importante. ¿Por qué? Porque si como consecuencia de esta subida del salario mínimo interprofesional que no va unida a la productividad, que no va unida a la productividad, eh, se, se genera un coste insoportable para muchos pequeños empresarios, la consecuencia va a ser que o bien se destruye empleo en España en un plazo medio y largo, o bien, si no se destruye empleo, en el mejor de los casos lo que va a ocurrir es que no se van a contratar a más trabajadores. Mm. Y en tercer lugar, otro punto a tener en cuenta es el hecho del modelo igualitarista comunista que tiene este gobierno. Es decir, si tú vas subiendo el salario mínimo interprofesional de una manera desmedida, pero no subes también el salario de los más cualificados, al final estás ajustando, acercando lo que cobra un trabajador sin cualificar a lo que cobra un trabajador muy cualificado. Y, lógicamente, como España es un país de pymes, un trabajador muy cualificado en España, la diferencia de sueldo entre un trabajador muy cualificado y un trabajador sin cualificar en España cada vez es menos. Pues claro, ¿qué va a pasar? Que la gente, al final, ¿para qué va para qué va a prepararse? ¿Para qué va a cualificarse? ¿Para qué va a optar a trabajos más complejos si la diferencia de sueldo es el mismo? O prácticamente no hay diferencia de sueldo y además, pues no tiene menos responsabilidad. Es decir, esto es lo que pasa cuando se aplican teorías igualitaristas comunistas, que al final nos empobrecemos todos. Y la estadística dice claramente de sobre todo en el sector primario, se está destruyendo mucho empleo y por otras razones, además del salario mínimo también. Porque el salario mínimo es una barrera de contratación de gente Claro, que no tiene una cualificación. Es decir, eso es. bueno, eso lo puedes entender porque esta gente no ha firmado una nómina en la vida, no sabe lo que es trabajar. Esta gente simplemente piensan que con decretos leyes se solucionan los problemas. Y los Bueno, problemas. y otra cosa, don Ricardo, este gobierno, los socialistas y los comunistas, siempre se han llenado la boca hablando del diálogo social. Siempre se han llenado la boca hablando del diálogo social. ¿Qué diálogo social hay aquí? Si el gobierno solo habla con sus aliados sindicales, con Claro, UGT y con comisiones, que son sus delegaciones obreras. Es claro. decir, con los empresarios no hablan. Entonces, no hay diálogo social, no existe. Es mentira. Nos quedan nada, 4 minutos para concluir. Pero hay un tema que yo sé que da para mucho más, pero yo quisiera que por una pincelada, porque el día 25 de este mes se comienza a votar en los colegios cuál es la lengua vehicular para los niños. Es decir, en fin, no sé, aquí hay mucha controversia, porque los liberales pensamos que, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el voto es individual y por tanto todo el mundo tiene el derecho a poder elegir. Pero claro, aquí estamos hablando no del derecho de elegir, sino a las mayorías, que son las que van a dictaminar qué lengua van a elegir, ya sea castellano o valenciano, con respecto a las minorías. Es decir, el 51% sobre el 49%. ¿Creen que eso es un parche? Porque yo creo que es un parche, pero rápidamente porque ya lo abordaremos más adelante. A ver, don Eduardo, comience usted, pero sea breve, si es posible. Brevemente, los derechos son individuales, no colectivos. Con mis derechos no se vota, es decir, son míos. Y por tanto creo que al final uno tiene derecho a elegir qué lengua quiere completamente, solo, individualmente, sin que los demás le vinculen a hacer lo que no quiere. Venido al club. Don Pedro, ¿cuál es Sí, su posición? totalmente de acuerdo. Lo único matizar que la única manera práctica de que cada uno pueda elegir en qué lengua quiere que estudien sus hijos es, de nuevo, privatizar y que haya una amplia oferta. Haya colegios en español, colegios en valenciano y colegios en alemán y en francés y en el idioma Ujú, que uno quiera. Y entonces uno elige con su dinero ujú. que nos dejen de cobrar la cantidad de impuestos estratosférica que nos cobran y con ese dinero que nos ahorramos podemos pagarle a nuestros hijos los colegios. Guillermo, Yo ante este tema muy sucintamente planteo que la libertad, elegir libertad de centro, que puedas elegir el colegio que tú quieras y que los colegios tengan la libertad que quieres, que quieran para, para impartir la lengua en donde ellos quieran, de tal forma que si un ciudadano
quiere estudiar en determinada lengua, pues que elija qué haría un padre para contratar a un profesor particular para sus hijos? Pues oiga, si buscarlo en la lengua que le interesa, ¿eh? Entonces yo me voy a buscar un colegio donde, si yo quiero que a mi hijo le den en valenciano, pues me busco un colegio que imparta en valenciano, o si no, en castellano, y ya está. Y eso es la libertad de elección. Pero claro, lo otro no. Lo otro es indispensable, yo ya lo he dicho, lo que no me quiero alargar, que la libertad lingüística tiene que ir de la mano de la libertad de enseñanza y de la libertad de centro. Porque lo que no podemos perder, oiga, no, es que es un derecho individual. Yo tengo derecho, hay 99 personas, alumnos, que, que en un colegio quieren dar castellano y hay un ciudadano que Sí. quiere, hay un alumno que quiere valenciano. ¿Qué le vamos a Ujú. montar? ¿Un aula aparte porque los Claro, derechos son individuales? No. no, Es decir, oiga, usted no, usted búsquese, usted no tiene derecho, usted tiene derecho a elegir el centro que usted quiera, pero ese yo es no el... tengo la obligación de impartirle en la lengua que usted quiera. ¿Eh? Si el 99% de la gente quiere que le den la clase en valenciano, usted se busca un colegio donde le den la clase en castellano. Pero yo no tengo por qué montarle un colegio a usted para que le dé la lengua en castellano o para que le dé la lengua en valenciano. Los centros tienen libertad, como tienen todo profesor particular, tiene plena libertad para enseñar a sus alumnos en la lengua que ellos quieran. Ahora, eso sí, somos los padres los que tenemos libertad para elegir a los profesores. Ahí ¿Eh? está. Entonces, la soberanía del ciudadano, en este caso de los padres, tiene que ser total Muy bien. para elegir centro educativo. Pues nada, ahí queda eso, que no es poco. Bueno, gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos, una feliz semana a nuestros oyentes, obviamente, y nos emplazamos para el próximo lunes, Dios mediante. Adiós, buenos días.